Todos crecimos con estos cuentos. Los leímos antes de dormir, los vimos en el cine, los cantamos en el colegio, pero las historias originales que los inspiraron son tan oscuras y tan reales que cuando las descubres ya no puedes volver a mirarlos de la misma forma. Hoy vas a conocer las verdaderas historias detrás de 7 cuentos que todos creemos conocer. El hombre cubierto de pelo que inspiró La Bella y la Bestia fue enviado en una jaula de hierro como regalo a un rey y casado con una mujer que no sabía cómo era su marido hasta el día de la boda. El cuento del flautista de Hamelin está basado en un evento real de 1284, donde 130 niños desaparecieron de un pueblo alemán y nunca fueron encontrados. Y el niño que inspiró el libro de la selva fue sacado de una cueva de lobos en la India y vivió 20 años en un orfanato sin aprender a decir una sola palabra. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. Nada de eso. Ya sé lo que tratas de hacer. ¿Lo sabes? La Bella y la Bestia, la historia real del hombre que Disney convirtió en cuento de hadas. Todo el mundo conoce la historia de La Bella y la Bestia, una joven hermosa que se enamora de una criatura peluda y monstruosa que vive sola en un castillo encantado y cuyo amor consigue romper una maldición y devolver a la bestia su forma humana de príncipe apuesto. Es una de las historias de amor más famosas de la cultura occidental, una historia que Disney convirtió en una película de animación en 1991, en una versión con actores reales en 2017 con Emma Watson, y que ha sido adaptada en decenas de películas, series, musicales y libros en todo el mundo. Lo que casi nadie sabe es que la historia no salió de la imaginación de nadie. Salió de la vida real de un hombre que existió de verdad, que nació en una isla del Atlántico en el siglo XVI, que fue arrancado de su tierra siendo un niño, transportado a Europa como si fuera un animal exótico, y cuya vida entera fue un experimento diseñado por reyes y reinas que querían saber si un ser que parecía una bestia podía ser convertido en un hombre civilizado. Su nombre era Pedro González, aunque el mundo lo conocería como Petrus Gonsalvus, y su historia no termina con un beso mágico ni con un final feliz. Termina con sus propios hijos siendo regalados como curiosidades a las cortes de Europa, exhibidos en palacios y pintados en retratos que hoy cuelgan en un castillo de Austria, donde cualquier persona puede ir a verlos y comprobar que la bestia no era un personaje de ficción, sino un ser humano real, con nombre, apellido y una vida que nadie le pidió permiso para convertir en espectáculo. Pedro González nació en 1537 en Tenerife, en las Islas Canarias, apenas 42 años después de que los españoles completaran la conquista de la isla, sometiendo al pueblo guanche. Los habitantes originales de las Canarias, que descendían de los bereberes del norte de África y que habían vivido en las islas durante más de 2000 años completamente aislados del resto del mundo, sin contacto con ninguna otra civilización, desarrollando su propia lengua, su propia cultura y sus propias estructuras de poder que los conquistadores españoles destruyeron en menos de una generación. Pedro era descendiente directo de los Menceyes, los jefes tribales guanches que habían gobernado los diferentes reinos de Tenerife antes de la conquista. Era, en otras palabras, el hijo de la nobleza derrotada de un pueblo vencido y sometido, un niño que en otras circunstancias habría crecido siendo el líder de su comunidad y que en cambio acabaría siendo exhibido como una curiosidad de feria en los salones más lujosos de Europa. Pedro había nacido con una condición genética extraordinariamente rara llamada hipertricosis congénita universal, conocida popularmente como el síndrome del hombre lobo, una alteración genética que desde la Edad Media hasta la actualidad solo ha sido documentada de forma definitiva en unas 34 personas en todo el mundo, según las estimaciones más recientes de la literatura médica. La condición hacía que todo su cuerpo, incluyendo su cara completa, su frente, sus mejillas, su nariz, sus manos, sus brazos, su torso y sus piernas, estuviera cubierto por una capa densa y continua de pelo fino y suave, que le daba un aspecto que en el siglo XVI europeo, una época donde las deformidades físicas se interpretaban como señales divinas o demoníacas, y donde los bestiarios medievales describían criaturas, mitad hombre, mitad animal,
viviendo en las tierras lejanas más allá del océano, solo podía ser interpretado de una manera. Pedro González no era completamente humano. Era un salvaje, una criatura a medio camino entre el hombre y la bestia, un ser de las leyendas que de repente se había materializado en carne y hueso en una isla remota del Atlántico. Y como todas las curiosidades valiosas de aquella época, como los loros de colores imposibles, como las especias de aromas desconocidos, como el oro de las minas del Nuevo Mundo, fue capturado, empaquetado y enviado como regalo a la persona más poderosa que existía en la Europa de la primera mitad del siglo XVI. A los 10 años de edad, Pedro González fue arrancado de Tenerife en circunstancias que los historiadores no han podido aclarar completamente. Algunas fuentes dicen que fue capturado por corsarios que lo vendieron como curiosidad en los puertos europeos. Otras dicen que fueron funcionarios españoles los que lo enviaron directamente a la corte como un regalo exótico de las nuevas colonias del Atlántico. Lo que sí está documentado es que en 1547, el año de la coronación de Enrique II como rey de Francia, un niño de 10 años, cubierto de pelo de la cabeza a los pies, fue presentado ante la corte francesa como un obsequio para el nuevo monarca. Llegó transportado en una jaula de hierro, como si fuera un animal peligroso que pudiera escaparse o atacar a alguien en cualquier momento. La corte francesa entera se agolpó para verlo. Los médicos reales lo examinaron durante toda la noche en las mazmorras del palacio, esperando encontrar señales de comportamiento salvaje, de agresividad, de la bestialidad que su aspecto parecía prometer. Pero lo que encontraron fue simplemente un niño asustado, educado, que hablaba español con acento canario y que tenía un pelo que los propios médicos describieron como suave, como el de una Marta cibelina. El primer informe oficial sobre Pedro fue escrito en 1557 por el científico Julius Caesar Scaliger, que se refirió a él como Barbet, el mismo nombre que se usaba para identificar una raza de perro lanudo. Ni siquiera le concedieron la dignidad de un nombre humano en la documentación científica. El rey Enrique II vio en aquel niño una oportunidad para un experimento que fascinaba a la mentalidad renacentista. ¿Era posible convertir a un salvaje en un caballero? ¿Podía la educación transformar a una bestia en un hombre civilizado? Ordenó que Pedro recibiera la misma educación que los hijos de la nobleza francesa. Le enseñaron latín, humanidades, protocolo cortesano, modales de mesa y todo lo que un joven noble necesitaba saber para moverse en los salones de poder de la Europa del siglo XVI. Le cambiaron el nombre a Petrus Gonsalvus, porque un nombre en latín sonaba más civilizado que Pedro González, y le asignaron un puesto en la corte reservado para los nobles de mayor rango, sommelier de Panneterie Bouche du Roi, un cargo del servicio personal de la mesa del rey, con un salario de 240 libras anuales, y con el privilegio del tratamiento de don, que el rey le otorgó al descubrir que Pedro era descendiente de jefes tribales guanches. El experimento de Enrique II funcionó más allá de lo que nadie habría predicho. Petrus aprendió 3 idiomas con fluidez. Dominó el latín hasta el punto de impresionar a los eruditos más exigentes de la corte. Se comportaba con una elegancia y unos modales que muchos cortesanos de nacimiento noble no podían igualar, lo que resultaba profundamente desconcertante para quienes creían que su apariencia de bestia debía corresponderse con un comportamiento de bestia. Era inteligente, elocuente, encantador en la conversación y capaz de moverse por los salones del poder con una naturalidad que desafiaba todo lo que la Europa del siglo XVI creía saber sobre la relación entre el aspecto físico y la naturaleza interior de una persona. Pero seguía cubierto de pelo de la cabeza a los pies. Y en los ojos de la corte, por mucho latín que hablara, por muchos tenedores que supiera usar correctamente y por mucho don que precediera a su nombre, seguía siendo la bestia. Un experimento exitoso, sin duda, pero un experimento al fin y al cabo, no un ser humano con los mismos derechos que las personas que lo observaban desde sus sillas de terciopelo. El 10 de julio de 1559, todo cambió de golpe. El rey Enrique II murió de una forma brutal e inesperada durante un torneo de justa cuando una astilla de la lanza de su oponente, el conde Gabriel de Montgomery, le atravesó el ojo derecho por la ranura del visor de su casco y le perforó el cerebro. Agonizó durante 10 días antes de morir, dejando a Petrus sin la única persona que lo había tratado con algo parecido al respeto genuino durante toda su vida en Francia.
El poder pasó a la viuda de Enrique, la famosa y temible Catalina de Médici, una de las figuras más calculadoras y más despiadadas de la política francesa del Renacimiento. Catalina vio en Petrus algo completamente diferente a lo que había visto su marido. No le interesaba demostrar que un salvaje podía ser civilizado. Le interesaba algo mucho más frío y mucho más cruel. Quería saber qué pasaría si la bestia se apareaba con una mujer hermosa. ¿Nacerían más bestias? ¿Se transmitiría la condición a la siguiente generación? Era un experimento de cría aplicado a un ser humano al que supuestamente habían convertido en un caballero precisamente para demostrar que era tan humano como cualquiera de ellos. Catalina seleccionó personalmente a una mujer joven y hermosa para casarla con Petrus. Se llamaba Catherine, probablemente Catherine Raffelin, hija de un sirviente del Palacio Real. Era joven, era hermosa y, según todas las fuentes que han sobrevivido, no tenía absolutamente ninguna idea de con quién la estaban casando hasta que llegó al altar y vio por primera vez al hombre cubierto de pelo que iba a ser su marido. Nadie le preguntó si quería casarse con él. Nadie le enseñó una imagen de Petrus antes de la ceremonia. Nadie le dio la opción de negarse, porque las órdenes de la reina regente no se cuestionaban. Catherine se encontró cara a cara con su destino sin ninguna preparación ni ninguna posibilidad de escapar. Y a pesar de ese comienzo que parece sacado de una pesadilla, lo que ocurrió después es quizás lo más sorprendente de toda la historia. El matrimonio funcionó. Petrus y Catherine formaron una pareja estable que permaneció unida durante décadas. Tuvieron 7 hijos, 6 según otras fuentes, de los cuales 4 heredaron la hipertricosis de su padre y nacieron cubiertos de pelo como él. Catalina de Médici estaba encantada. Su experimento había producido exactamente lo que ella quería: una familia de bestias. Los hijos peludos de Petrus y Catherine fueron tratados como propiedades valiosas por la corona francesa y por otras cortes europeas que querían tener sus propias curiosidades. Fueron regalados como presentes diplomáticos a nobles y gobernantes de Italia, Alemania y los Países Bajos, separados de sus padres y exhibidos en palacios como animales exóticos, vestidos con ropa de aristócratas para acentuar el contraste entre su apariencia salvaje y sus modales refinados. Madeleine, una de las hijas peludas, fue enviada a la corte de la duquesa de Parma. Antonieta, otra hija, fue examinada y documentada por el científico italiano Ulisse Aldrovandi, que la incluyó en su tratado sobre deformidades humanas con grabados detallados de su cuerpo peludo. Enrique, uno de los hijos, fue retratado por pintores de la corte con la misma formalidad que se usaba para pintar a los príncipes y a los duques, pero con una diferencia que resultaba imposible de ignorar. El rostro del niño estaba completamente cubierto de pelo, mientras vestía las ropas de seda y terciopelo de un joven noble europeo. En 1582, el duque Alberto IV de Baviera encargó retratos formales de toda la familia Gonsalvus que hoy se conservan en el castillo de Ambras, en Innsbruck, Austria, donde cualquier persona puede visitarlos y ver con sus propios ojos los rostros reales de la familia, que probablemente inspiró uno de los cuentos de amor más famosos de la historia. Petrus y Catherine se retiraron eventualmente a un pequeño pueblo italiano llamado Capodimonte, en la provincia de Viterbo, bajo la protección financiera del duque Ranuccio Farnese de Parma. Petrus murió en 1618, a los 81 años, una edad extraordinariamente avanzada para la época. Catherine murió en fecha desconocida. Nunca dejaron escritos personales. Nunca contaron su propia versión de la historia. Todo lo que sabemos de ellos viene de los registros de las cortes que los exhibieron, de los científicos que los estudiaron y de los pintores que los retrataron. En 1740, más de 100 años después de la muerte de Petrus, la escritora francesa Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve publicó la primera versión del cuento La Bella y la Bestia, que Jean-Marie Le Prince de Beaumont simplificaría en 1756 y que Disney convertiría en un musical animado en 1991. Los historiadores del arte señalan que todas las ilustraciones de la bestia, publicadas en los siglos XVIII y XIX, muestran a una criatura cubierta de pelo, no a un monstruo con cuernos o garras, y que los artistas que las dibujaron casi con total seguridad habían visto los retratos de la familia Gonsalvus que circulaban por toda Europa. La bestia del cuento tiene el mismo aspecto que Petrus, y la bella, al igual que Catherine, se casó con un hombre al que no conocía y al que el mundo consideraba un monstruo.
La diferencia es que en el cuento, un beso de amor verdadero rompe la maldición, y la bestia se transforma en un príncipe hermoso. En la vida real, Petrus nunca dejó de ser la bestia. Su pelo nunca desapareció. Ningún beso rompió ninguna maldición. Vivió 81 años cubierto de pelo, exhibido como curiosidad, estudiado como fenómeno y pintado como rareza. El amor de Catherine no lo transformó en un príncipe, pero sí le dio algo que ningún rey, ninguna reina y ningún científico le habían dado jamás: una familia que lo quería tal como era. Peter Pan, el niño que nunca creció porque en la versión original estaba muerto. James Matthew Barrie nació el 9 de mayo de 1860 en Kirriemuir, un pueblo pequeño del condado de Angus, en las tierras bajas de Escocia, el noveno de 10 hermanos, de una familia de tejedores que vivía con la modestia típica de la clase trabajadora escocesa del siglo XIX, pero que tenía una madre extraordinaria, llamada Margaret Ogilvy, que era el centro emocional absoluto de la familia y que valoraba la educación por encima de todo lo demás. Margaret adoraba a sus hijos, pero tenía un favorito indiscutible: David, el mayor de los varones, un chico brillante, atlético, popular y lleno de vida que estaba destinado, según todos los que lo conocían, a ser alguien importante. David era todo lo que la familia esperaba que fuera el primer varón de los Barry. Era la estrella, el orgullo, la esperanza de una madre que había depositado en él todas las expectativas que la pobreza y las limitaciones de Kirriemuir no le permitían depositar en sí misma. El 29 de enero de 1867, un día antes de cumplir 14 años, David salió a patinar sobre hielo con un amigo. Tuvo un accidente en la pista y se golpeó la cabeza. Murió esa misma noche. James tenía 6 años. Lo que ocurrió después de la muerte de David en la casa de los Barry es lo que los psicólogos modernos reconocerían inmediatamente como un duelo patológico que se convirtió en el motor de toda la obra literaria de uno de los escritores más famosos del siglo XX. Margaret Ogilvy se derrumbó, se encerró en su habitación a oscuras y dejó de funcionar como madre, como esposa y como ser humano. Dejó de comer, dejó de hablar con sus otros hijos y se sumergió en una depresión tan profunda que la familia temió que muriera también. El pequeño James, desesperado por recuperar a su madre, por hacer que volviera a mirarlo, que volviera a hablar, que volviera a funcionar como la persona que él necesitaba para sobrevivir, hizo algo que marcó el resto de su existencia de una forma que ningún psicólogo de la época supo identificar como lo que realmente era. Se puso la ropa de David, se vistió con la camisa, con los pantalones, con la gorra de su hermano muerto, y se presentó ante su madre en la oscuridad de la habitación donde llevaba días encerrada, imitando los gestos de David, su forma de caminar, su postura, hasta el silbido que David solía hacer cuando subía las escaleras, intentando convencerla de que David no se había ido del todo, de que de alguna forma seguía ahí, en esa casa, en esa habitación, vestido con su ropa y silbando su melodía. Margaret miró a James vestido con la ropa de su hijo muerto, y, según el propio Barrie, escribiría décadas después en su biografía de su madre titulada Margaret Ogilvy, publicada en 1896, le dijo: «David, ¿eres tú?» «No, mamá, soy Jamie». Ese momento, el instante en que una madre que ha perdido a su hijo favorito mira al hijo que tiene delante y desea con toda su alma que fuera el otro, es el momento exacto en el que nació Peter Pan. No en un escritorio, no en un teatro, no en un parque de Londres. Nació en la habitación oscura de una casa de Kirriemuir, donde un niño de 6 años intentaba ser el fantasma de su hermano muerto para que su madre volviera a quererlo. Porque Peter Pan no es la historia de un niño que no quiere crecer, es la historia de un niño que no puede crecer. Un niño que se quedó congelado para siempre en el momento de su muerte, que nunca envejeció, que nunca cambió, que nunca dejó de ser exactamente como era el día que se fue. David Barrie murió a los 13 años
y nunca creció. James Barrie pasó el resto de su vida escribiendo sobre un niño que tampoco lo haría. Barrie creció físicamente, pero de una forma que reflejaba su trauma interior. Nunca superó el 1,52 m de estatura. Nunca le creció la barba, y las personas que lo conocieron en su vida adulta lo describían invariablemente como un hombre que parecía un niño envejecido prematuramente, como si su cuerpo hubiera decidido quedarse a medio camino entre la infancia y la edad adulta, igual que su mente se había quedado atrapada entre el mundo de los vivos y el recuerdo de un hermano que nunca dejaría de tener 13 años. Barrie dejó Escocia y se trasladó a Londres, donde se convirtió en un escritor y dramaturgo de éxito que se codeaba con la élite cultural de la época. Se casó con una actriz llamada Mary Ansell en 1894, un matrimonio que según todas las fuentes fue profundamente infeliz y que nunca produjo hijos, lo que alimentó durante décadas las especulaciones sobre la sexualidad y las capacidades emocionales de Barrie, un hombre que medía apenas 1,52 m, que nunca consiguió que le creciera la barba y que según las personas más cercanas a él parecía un niño atrapado en el cuerpo de un adulto que no sabía cómo funcionar en el mundo de las relaciones adultas. El matrimonio terminó en divorcio en 1909, cuando Mary tuvo una aventura con otro hombre, un episodio que Barrie absorbió con una resignación que sugería que el fracaso matrimonial no lo sorprendía en absoluto. En algún momento, entre 1897 y 1898, mientras paseaba a su gran danés Porthos por los jardines de Kensington, en el corazón de Londres, uno de los parques más elegantes de la ciudad, donde las familias acomodadas llevaban a sus hijos a jugar bajo la supervisión de niñeras uniformadas, Barrie conoció a George y Jack Llewellyn Davis, dos niños pequeños que jugaban entre los árboles y los estanques del parque. Los niños quedaron inmediatamente fascinados por aquel hombre diminuto y excéntrico que les contaba historias fantásticas improvisadas, que hacía trucos de magia, moviendo las cejas de forma independiente hasta que los niños se retorcían de risa, y que movía las orejas de una en una como si cada una tuviera vida propia. Barrie quedó fascinado por los niños con una intensidad que sus contemporáneos describían como devoción genuina y que algunos biógrafos modernos han analizado con una incomodidad que la propia época victoriana no sentía o no se permitía. Expresar públicamente. Se hizo amigo de toda la familia Llewellyn Davis, de los padres Arthur y Sylvia y de los 5 hijos que la pareja tuvo a lo largo de los años siguientes: George, Jack, Peter, Michael y Nico. Barrie se convirtió en una presencia prácticamente diaria en sus vidas. Los visitaba en su casa casi cada tarde. Los llevaba de vacaciones a su cabaña en el campo. Les organizaba juegos elaborados de piratas, indios y exploradores que él mismo dirigía y fotografiaba obsesivamente, creando álbumes de fotos donde los niños aparecían disfrazados en escenas teatrales que Barrie componía como un director de cine que usaba a niños reales como actores de las fantasías que bullían constantemente en su cabeza. En 1902, Barrie publicó El pajarito blanco, una novela semi-autobiográfica que contenía los capítulos que introdujeron a Peter Pan al mundo por primera vez. El libro en sí mismo tiene un tono que los lectores modernos encuentran profundamente perturbador. El narrador adulto se hace amigo de un niño llamado David, fingiendo tener un hijo que ha muerto, y describe la relación con el niño con un lenguaje posesivo que incluye frases como «tomarlo completamente de ella y hacerlo mío», refiriéndose a cómo se propone arrebatar al niño de la atención de su madre. Dentro de esa novela, los capítulos sobre Peter Pan revelan la verdadera naturaleza del personaje que Disney convertiría décadas después en un símbolo de aventura y libertad. En El pajarito blanco, Peter Pan no es un aventurero valiente que lucha contra piratas en una isla mágica. Es un bebé de apenas 7 días de vida que se escapa de su casa volando por la ventana abierta y se va a vivir con las hadas a los jardines de Kensington, el mismo parque donde Barrie conoció a los niños Llewellyn Davis. Peter vive feliz durante un tiempo con las hadas, libre, volando, sin las ataduras del mundo adulto. Pero cuando finalmente decide volver a casa porque echa de menos a su madre, descubre que la ventana ya no está abierta, tiene barrotes de hierro, y dentro de la casa, su madre está sentada con otro niño en brazos. Un niño nuevo, un reemplazo, lo ha sustituido. Peter se queda fuera, en la oscuridad, mirando a través de los barrotes a una madre que ya no lo necesita,
condenado a vagar para siempre sin poder volver jamás a la vida que dejó atrás. En 1904, Barrie estrenó la obra de teatro Peter Pan, or The Boy Who Wouldn't Grow Up en el Duke of York's Theatre de Londres, y fue un éxito instantáneo que lo convirtió en una celebridad nacional. En 1911, expandió la historia en la novela Peter and Wendy, el texto que se convertiría en la versión definitiva y la base de todas las adaptaciones posteriores, incluyendo la de Disney de 1953. Pero en el primer capítulo de esa novela, Barrie escribió una frase que revela la verdadera naturaleza de Peter Pan, de una forma que la mayoría de los lectores pasan por alto porque no encaja con la versión luminosa y aventurera que todos tenemos en la cabeza. La frase dice que la señora Darling recordaba a un tal Peter Pan del que se decía que vivía con las hadas y que había historias extrañas sobre él, como que cuando los niños morían, él los acompañaba durante parte del camino para que no tuvieran miedo. Peter Pan no es un niño que se niega a crecer, es un guía de almas, un ser que acompaña a los niños muertos en su tránsito al más allá. Los niños perdidos de Nunca Jamás no son niños aventureros que escaparon de sus casas, son niños que murieron. Nunca Jamás no es una isla de fantasía, es el lugar donde van los niños que ya no están. Y Peter Pan, el niño eterno que nunca envejece, nunca cambia y nunca crece, es exactamente lo que un niño muerto sería si pudiera seguir existiendo en algún lugar más allá de la muerte. Un ser congelado para siempre en el momento en que dejó de vivir. Los niños reales que inspiraron esta historia no tuvieron un destino mejor que el de los personajes de ficción que nacieron de ellos. Arthur Llewellyn Davis, el padre, murió de un tumor en 1907. Sylvia, la madre, murió de cáncer en 1910. Barrie se convirtió en el tutor legal de los 5 huérfanos, un papel que asumió con una dedicación total, pero que generó tensiones crecientes con los niños, a medida que estos crecían y empezaban a cuestionar la naturaleza de la relación que Barrie había mantenido con ellos durante toda su infancia. George, el mayor, el primero que Barrie había conocido en los jardines de Kensington cuando era un niño pequeño, fue enviado al frente durante la Primera Guerra Mundial y murió en las trincheras de Flandes el 15 de marzo de 1915, a los 21 años, alcanzado por la bala de un francotirador. Michael, el favorito de Barrie, el niño al que escribía cartas cada día y al que muchos consideran la inspiración principal de Peter Pan, se ahogó el 19 de mayo de 1921 en el estanque de Sandford Loch, cerca de Oxford, junto con su compañero de universidad, Rupert Buxton. Los cuerpos fueron encontrados abrazados. La investigación oficial clasificó la muerte como un accidente, pero los historiadores que han estudiado el caso creen que fue probablemente un pacto suicida entre 2 jóvenes hombres que mantenían una relación sentimental en una época en la que la homosexualidad era un delito criminal en Inglaterra. Michael tenía 20 años. Barrie, al enterarse de la noticia, sufrió un colapso emocional del que las personas más cercanas a él dijeron que nunca se recuperó completamente. Y Peter, el niño que le dio su nombre al personaje más famoso de la literatura infantil universal, cargó con ese nombre como una maldición durante toda su vida adulta. Odiaba ser identificado como el verdadero Peter Pan. Odiaba que los periodistas lo buscaran para preguntarle cómo era crecer siendo el niño que inspiró al niño que nunca creció. Odiaba todo lo que el personaje representaba porque le recordaba una infancia que no había sido suya sino de Barrie, una infancia que un hombre adulto había utilizado como materia prima para su propia obra, sin preguntar jamás a los niños reales si querían ser convertidos en personajes de ficción. El 5 de abril de 1960, Peter Llewellyn Davis se tiró delante de un tren en la estación de metro de Sloane Square, en Londres. Tenía 63 años. El obituario del periódico The Times lo identificó simplemente como el Peter Pan original. Ni siquiera en la muerte pudo escapar del personaje que lo había perseguido durante toda su vida. D.H. Lawrence, el novelista y amigo de Barrie, escribió una frase sobre él que resume todo lo que esta historia contiene con una economía de palabras que resulta perfecta y terrible al mismo tiempo. Barrie tiene un toque fatal para los que ama. Mueren. Peter Pan, el cuento que Disney convirtió en una celebración de la infancia eterna, fue escrito por un hombre rodeado de muerte. Y el niño que nunca creció, nunca fue un símbolo de libertad ni de aventura. Fue siempre, desde la primera palabra,
un símbolo de pérdida. El flautista de Hamelin. 130 niños desaparecieron en 1284 y nunca los encontraron. Hay una calle en la ciudad alemana de Hamelin, en el estado de Baja Sajonia, donde desde hace más de 700 años está prohibido tocar música y bailar. Se llama Bungelosenstraße, que en alemán significa la calle sin tambores, y la prohibición no es una curiosidad turística inventada para atraer visitantes. Es una tradición que se ha mantenido sin interrupción durante 7 siglos porque esa calle es, según la memoria colectiva de la ciudad, el último lugar donde los niños de Hamelin fueron vistos con vida antes de desaparecer, para siempre, un 26 de junio de 1284. No es una leyenda, no es un cuento de hadas. No es una historia inventada por los hermanos Grimm para asustar a los niños antes de dormir. Es un evento real, documentado por la propia ciudad en sus registros oficiales, representado en una vidriera de la iglesia apenas 16 años después de que ocurriera, inscrito en placas y edificios que se pueden leer hoy, y que durante más de 7 siglos ha sido la herida abierta de una comunidad que nunca supo qué les pasó a sus hijos y que nunca dejó de recordarlo. La versión que todo el mundo conoce del flautista de Hamelin es la del cuento infantil que los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm incluyeron en su colección Deutsche Sagen en 1816 y que Robert Browning popularizó internacionalmente con su famoso poema narrativo de 1842. Una ciudad infestada de ratas contrata a un flautista vestido con ropas de colores para que las elimine. El flautista toca su flauta. Las ratas lo siguen hipnotizadas hasta el río Weser y se ahogan. Pero cuando el flautista vuelve a cobrar el salario que le habían prometido, los habitantes de Hamelin se niegan a pagarle lo acordado, pensando que ya no lo necesitan y que pueden quedarse el dinero sin consecuencias. Furioso por la traición, el flautista regresa días después, y esta vez toca su flauta no para las ratas, sino para los niños de la ciudad, que lo siguen igual que habían hecho las ratas. Salen de Hamelin por la puerta este, la Ostertor, y desaparecen dentro de una montaña que se cierra detrás de ellos para no abrirse jamás. Solo 2 o 3 niños se quedan atrás, dependiendo de la versión que leas. Uno que era cojo y no pudo seguir el ritmo de la marcha, otro que era sordo y no escuchó la música de la flauta, y en algunas versiones un tercero que era ciego y no vio por dónde iban los demás, y que por eso pudo volver a contar lo que había pasado. Es una historia que se ha contado millones de veces en libros ilustrados, películas de animación, dibujos animados, obras de teatro infantiles y especiales de Navidad, como una fábula moral sobre la importancia de cumplir las promesas y las consecuencias terribles que acarrea la codicia. Pero lo que casi nadie sabe, ni siquiera los adultos que crecieron con esta historia y que la leen ahora a sus propios hijos antes de dormir, es que la parte más famosa e icónica del cuento, las ratas, es completamente inventada. No existía en la versión original del relato. No aparece en ningún documento, ninguna inscripción, ninguna vidriera, ni ningún manuscrito anterior a 1559, fecha en la que el conde Froben Christoph von Zimmern la incluyó por primera vez en su crónica de Zimmern. Eso significa que las ratas fueron añadidas al relato casi 300 años después del evento real, probablemente influenciadas por la epidemia de peste negra que devastó Europa a partir de 1347 y que asoció para siempre la imagen de las ratas con la muerte y la destrucción en la imaginación popular europea. La historia original, la que los habitantes de Hamelin conmemoraron en la vidriera de su iglesia y en las inscripciones de sus edificios, no tiene ratas, no tiene infestación, no tiene contrato incumplido ni venganza justificada. Solo tiene un hombre con una flauta, 130 niños que lo siguen fuera de la ciudad y una comunidad que se queda vacía de una generación entera en una sola tarde de junio, sin que nadie pueda explicar exactamente qué pasó ni por qué.
Las pruebas de que algo real y terrible ocurrió en Hamelin el 26 de junio de 1284 son múltiples, independientes entre sí y sorprendentemente consistentes para un evento que tuvo lugar en la Edad Media, una época en la que la documentación histórica de los pueblos pequeños era extremadamente escasa, y en la que la mayoría de los acontecimientos importantes se perdían para siempre porque nadie los escribía. La prueba más antigua es una vidriera que fue instalada en la iglesia del mercado de Hamelin alrededor del año 1300, apenas 16 años después del evento. Esa vidriera mostraba a un hombre vestido con ropas de múltiples colores, tocando una flauta y guiando a un grupo de niños vestidos de blanco fuera de la ciudad. No había ratas en la vidriera, solo el flautista y los niños. La vidriera original fue destruida en 1660, pero antes de su destrucción fue copiada y descrita en múltiples documentos, y esas copias y descripciones coinciden en los detalles fundamentales con una consistencia que los historiadores consideran muy significativa. El hecho de que la comunidad de Hamelin dedicara una vidriera de su iglesia principal a representar este evento tan solo 16 años después de que ocurriera, demuestra que no estamos ante una leyenda que se fue construyendo gradualmente, a lo largo de los siglos, sino ante un trauma colectivo tan profundo y tan inmediato que la ciudad sintió la necesidad de conmemorarlo de forma permanente casi inmediatamente después de sufrirlo. La segunda prueba es una entrada en los registros oficiales de la ciudad de Hamelin, fechada en 1384, exactamente 100 años después del evento. La entrada es breve, seca y estremecedora en su simplicidad. Hace 100 años que nuestros niños se fueron. Es una frase que no necesita contexto para quien la escribió porque toda la ciudad sabía perfectamente a qué se refería. No dice hace 100 años que unos niños desaparecieron. Dice nuestros niños, posesivo, personal, como si después de un siglo entero la herida siguiera tan abierta y tan presente que los habitantes de Hamelin todavía consideraban a aquellos niños perdidos como suyos. Y lo más extraordinario es que a partir de esa fecha, la ciudad de Hamelin empezó a contar los años no desde el nacimiento de Cristo, como hacían todas las ciudades cristianas de Europa, sino desde la desaparición de los niños. Los documentos oficiales de la ciudad durante los siglos siguientes fechaban los acontecimientos diciendo, en el año tantos desde que nuestros niños se fueron, como si ese evento fuera más importante para la identidad de Hamelin que el propio nacimiento de Jesús. Es difícil imaginar un indicador más poderoso de la importancia que ese evento tuvo para la comunidad que decidir reemplazar el calendario cristiano por un calendario propio basado en la pérdida de sus hijos. La tercera prueba es el manuscrito de Lüneburg, escrito entre 1440 y 1450, que contiene la descripción más detallada del evento en un texto que dice: en el año de nuestro Señor, 1284, en el día de los santos Juan y Pablo, el 26 de junio, un joven de unos 30 años, apuesto y bien vestido, cruzó los puentes y entró en la ciudad por la puerta oeste. Entonces comenzó a tocar por toda la ciudad una flauta de plata del tipo más magnífico. Todos los niños que escucharon su flauta, en número de 130, lo siguieron hasta la puerta este y fuera de la ciudad hasta el llamado lugar de ejecución o Calvario. Allí procedieron a desaparecer, de modo que no se pudo encontrar ningún rastro de ellos. Las madres de los niños corrieron de ciudad en ciudad, pero no encontraron nada. Lo que realmente ocurrió el 26 de junio de 1284 en Hamelin es una pregunta que los historiadores, los folcloristas y los investigadores llevan más de 700 años intentando responder sin que nadie haya conseguido ofrecer una explicación definitiva que sea aceptada universalmente. Pero lo que sí existe es un consenso amplio entre los expertos sobre lo que probablemente no ocurrió. No hubo ratas, no hubo música mágica y no hubo ninguna montaña que se abriera y se tragara a 130 niños. Lo que ocurrió fue algo real, algo humano, algo que se puede explicar sin recurrir a la magia, pero que fue tan traumático y tan difícil de procesar para la comunidad que la memoria colectiva lo transformó en un cuento con elementos fantásticos, porque a veces es más fácil explicar una tragedia como un acto de magia que aceptar la realidad de lo que pasó. La teoría más aceptada entre los historiadores modernos fue formulada por el lingüista Jürgen Udolf de la Universidad de Göttingen, que dedicó años a investigar el caso utilizando una herramienta que ningún historiador antes que él había aplicado al misterio de Hamelin: la toponimia.
El estudio de los nombres de los lugares. Udolf descubrió que en la región de Prignitz, en el actual estado de Brandeburgo y en áreas de lo que hoy es Polonia, existían concentraciones inusualmente altas de apellidos y nombres de pueblos que tenían un origen claramente vinculado a la zona de Hamelin y a la Baja Sajonia en general. Pueblos con nombres que derivaban de palabras del dialecto de Hamelin, familias con apellidos que no existían en esa región antes del siglo XIII, pero que eran comunes en la zona de Hamelin. La conclusión de Udolf fue que los 130 niños de Hamelin no desaparecieron porque un flautista mágico los llevara a una montaña encantada. Se fueron porque alguien los reclutó para participar en la Ostiedlung, la gran migración germánica hacia el este, un movimiento masivo de colonización que llevó a cientos de miles de personas desde las ciudades y pueblos del centro y oeste de Alemania hacia los territorios del este de Europa que estaban siendo conquistados y colonizados por señores feudales germánicos que necesitaban pobladores urgentemente para ocupar las tierras que habían tomado. La lógica económica detrás de esta teoría es devastadora en su simplicidad. En la Alemania medieval del siglo XIII, las leyes de primogenitura dictaban que el hijo mayor heredaba la tierra, la casa y las propiedades del padre. Los hijos menores no heredaban nada, eran bocas que alimentar sin tierra que cultivar y sin futuro que ofrecer. En un pueblo como Hamelin, donde la tierra disponible era limitada y la población estaba creciendo más rápido que los recursos, una generación entera de jóvenes se encontró sin perspectivas de ningún tipo, y entonces aparecía un reclutador, un hombre carismático vestido con ropas llamativas que recorría los pueblos ofreciendo a los jóvenes sin futuro algo que sus familias no podían darles: tierra propia, un hogar nuevo, la posibilidad de empezar una vida en los territorios del este, donde había espacio de sobra para quien estuviera dispuesto a trabajar duro y a construir desde cero. Ese reclutador, según Udolf, fue el flautista. No tocaba una flauta mágica, tocaba una promesa de futuro que 130 jóvenes de Hamelin encontraron imposible de rechazar, y la ciudad que dejaron atrás nunca los perdonó por haberse ido. Pero la teoría de la colonización, por convincente que sea, no es la única que los historiadores han planteado, y cada una de las alternativas revela un aspecto diferente de la vida medieval que resulta fascinante por derecho propio. Una de las teorías más debatidas vincula la desaparición de los niños con la Cruzada de los Niños de 1212, un evento real y documentado en el que miles de niños y adolescentes de Francia y Alemania fueron reclutados para marchar hacia Tierra Santa con la creencia de que su inocencia y su fe conseguirían lo que los ejércitos de los adultos no habían logrado: reconquistar Jerusalén para la cristiandad. La cruzada fue un desastre absoluto. Los niños nunca llegaron a Tierra Santa. Muchos murieron de hambre y enfermedades durante la marcha. Otros, según las crónicas de la época, fueron vendidos como esclavos en los puertos del Mediterráneo por los mercaderes que supuestamente iban a transportarlos a Palestina. Si algún reclutador de la cruzada pasó por Hamelin y se llevó a 130 jóvenes prometiéndoles la gloria de Dios y la liberación de los santos lugares, eso explicaría tanto la desaparición masiva como el trauma colectivo de una comunidad que perdió a toda una generación en un solo día. Otra teoría propone que los niños fueron víctimas de una catástrofe natural repentina y devastadora que mató a 130 personas de golpe. Un corrimiento de tierras que enterró a un grupo de jóvenes que jugaban en una ladera. Una inundación repentina del río Weser que arrastró a quienes estaban en sus orillas. El derrumbe de una cueva donde los niños se habían refugiado o donde jugaban habitualmente. Un escenario que explicaría la imagen de la montaña que se cierra y se traga a los niños que aparece en la versión más conocida del cuento. Un evento catastrófico que eliminó a toda una generación en cuestión de minutos y que la comunidad, incapaz de procesar una tragedia de esa magnitud sin una explicación que le diera algún sentido, transformó con el paso de las décadas en una historia sobre un hombre misterioso que se los llevó deliberadamente, porque atribuir la muerte de tus hijos a la voluntad de un extraño maligno es psicológicamente más soportable que aceptar que murieron por un accidente del que nadie tuvo la culpa, que nadie pudo prever y que nadie pudo evitar. Hay también quien ha propuesto que los niños fueron víctimas de una epidemia de baile, un fenómeno documentado en varias ciudades de la Europa medieval, siendo el caso más famoso el de Estrasburgo en 1518, donde cientos de personas empezaron a bailar de forma incontrolable durante días,
o incluso semanas, sin poder detenerse, sin poder comer, sin poder descansar, hasta que muchos de ellos murieron de agotamiento, infartos o deshidratación. Los historiadores modernos atribuyen estos episodios al estrés colectivo extremo, al ergotismo, una intoxicación producida por un hongo llamado cornezuelo del centeno que crecía en los cereales almacenados y que al ser consumido producía convulsiones violentas, alucinaciones terroríficas y una compulsión motora incontrolable, o simplemente a la histeria de masas que en comunidades cerradas y aterrorizadas podía propagarse de persona a persona como un contagio emocional. Si algo parecido ocurrió en Hamelin, y 130 jóvenes empezaron a convulsionar y a moverse de forma incontrolable, siguiendo una música que solo existía dentro de sus cerebros envenenados por el cornezuelo, la imagen de un flautista que los guiaba con su melodía hacia su destrucción cobra un sentido completamente diferente y mucho más aterrador que el de cualquier cuento de hadas. Lo que ninguna teoría puede explicar completamente es por qué el evento dejó una marca tan profunda en la identidad de Hamelin que 700 años después la ciudad sigue recordándolo como si hubiera ocurrido ayer. Las inscripciones en los edificios siguen ahí. La Bungelosenstraße sigue en silencio. La nueva puerta de la muralla construida en 1556 lleva grabada una placa que dice: en el año 1556, 272 años después de que el mago se llevara a 130 niños fuera de la ciudad, este portal fue erigido. Y en la fachada del Hochzeitshaus, el edificio de bodas construido entre 1610 y 1617, un reloj con figuras mecánicas representa la historia del flautista 3 veces al día ante los turistas que se detienen a mirar sin saber que lo que están viendo no es un espectáculo de entretenimiento, sino la conmemoración de una tragedia real que ocurrió en esa misma ciudad hace más de 7 siglos y que nadie ha conseguido explicar de forma definitiva. 130 niños salieron por la puerta este de Hamelin un 26 de junio de 1284 siguiendo a un hombre vestido de colores. Nunca volvieron, y Hamelin nunca dejó de esperarlos. Hansel y Gretel. El cuento nació de una hambruna donde las madres comían a sus hijos. La historia de Hansel y Gretel que todos conocemos empieza con un leñador pobre que tiene 2 hijos y una esposa malvada que lo convence de abandonar a los niños en el bosque porque no hay comida suficiente para todos. Los niños son dejados en lo más profundo de la espesura. Encuentran una casa hecha de pan de jengibre, galletas y caramelos, y descubren que la dueña de la casa es una bruja vieja y ciega que los captura con la intención de engordar a Hansel para comérselo mientras obliga a Gretel a trabajar como su sirvienta. Al final, Gretel consigue engañar a la bruja empujándola al horno donde pretendía cocinar a su hermano. Los niños roban el tesoro de la bruja y vuelven a casa con su padre, que los recibe con los brazos abiertos porque la malvada madrastra ha muerto mientras ellos estaban fuera. Es una historia que los niños escuchan desde que tienen uso de razón, que se lee en los colegios, que se representa en obras de teatro navideñas y que Disney y decenas de estudios de animación han adaptado una y otra vez como una fábula sobre la valentía de 2 niños que consiguen superar la adversidad usando su ingenio y su amor fraternal. Lo que nadie le cuenta a esos niños, ni a sus padres, es que el cuento no fue inventado por nadie. Nació de una de las catástrofes humanitarias más devastadoras de la historia de Europa, una catástrofe que mató a millones de personas, que destruyó la estructura social de países enteros y que empujó a familias reales a hacer exactamente lo que el cuento describe: abandonar a sus hijos en los bosques, con la esperanza de que encontraran algo de comer, o simplemente para no tener que verlos morir de hambre delante de sus ojos. La Gran Hambruna, de 1315 a 1317, fue una catástrofe de una escala que resulta difícil de imaginar desde la comodidad del siglo XXI, una catástrofe que no fue causada por una guerra, ni por una invasión, ni por una epidemia, sino por algo contra lo que ningún ejército ni ningún rey podía luchar: el clima. Comenzó con un cambio climático repentino y brutal causado por lo que los científicos modernos llaman la pequeña edad de hielo,
un periodo de enfriamiento global que los investigadores han vinculado con una serie de erupciones volcánicas masivas en el sureste asiático y en Nueva Zelanda, que lanzaron cantidades enormes de ceniza volcánica y dióxido de azufre a la atmósfera durante meses, creando una capa de partículas suspendidas en el cielo que bloqueó parte de la radiación solar que normalmente calentaba la superficie del planeta y provocó un descenso de las temperaturas medias en todo el hemisferio norte que fue suficiente para alterar completamente los ciclos agrícolas de los que dependía la supervivencia de millones de personas. En la primavera de 1315, las lluvias empezaron a caer sobre Europa con una intensidad y una persistencia que nadie había experimentado en la memoria viva de ninguna persona del continente. Llovió durante semanas sin interrupción. Los campos de cultivo se inundaron. Los ríos se desbordaron arrastrando aldeas enteras. Las cosechas de trigo, de cebada, de avena y de centeno, los cereales que constituían la base alimentaria de prácticamente toda la población europea, se pudrieron en los campos encharcados antes de que los campesinos pudieran recogerlas. La sal, que era esencial para conservar la carne y el pescado durante el invierno y que se producía evaporando agua marina bajo el sol, no pudo ser producida porque el sol no salió durante semanas. Los caminos se convirtieron en ríos de barro intransitables que impedían transportar los alimentos que todavía existían en algunas regiones a las zonas donde la gente ya estaba muriendo de hambre. Y lo que empezó como una mala temporada de lluvias en la primavera de 1315 se convirtió en 2 años consecutivos de cosechas completamente destruidas que dejaron a todo el norte de Europa, desde Irlanda hasta Polonia y desde Escandinavia hasta los Alpes, sin comida suficiente para alimentar a su población. Las consecuencias de la gran hambruna fueron tan brutales, tan extensas y tan absolutamente deshumanizantes que los cronistas que las documentaron lo hicieron con un lenguaje que resulta difícil de leer incluso 700 años después, un lenguaje que no intenta embellecer ni suavizar lo que estaba ocurriendo, porque la realidad era tan horrible que cualquier intento de embellecimiento habría resultado obsceno. Un cronista estonio registró en 1315 que las madres alimentaban a sus hijos, una frase que leída rápidamente parece inocua, pero que en el contexto de la hambruna significa exactamente lo contrario de lo que parece. Las madres alimentaban a sus hijos menores con la carne de sus hijos mayores que habían muerto de hambre. Un cronista irlandés escribió que la hambruna era tan terrible que la gente desenterraba cadáveres de los cementerios, arrancaba la carne de los cráneos y se la comía. No son leyendas ni exageraciones literarias. Son registros oficiales escritos por testigos presenciales de una época en la que la línea entre la civilización y la barbarie se borró completamente en grandes extensiones de un continente que hasta entonces se consideraba el más avanzado del mundo. Un historiador estimó que la gran hambruna afectó a 400.000 millas cuadradas de Europa, a 30 millones de personas, y que mató a aproximadamente el 25% de la población del norte del continente en apenas 3 años. En ese contexto de desesperación absoluta, los padres se enfrentaron a decisiones que ningún ser humano debería tener que tomar jamás. Los ancianos de las aldeas elegían voluntariamente dejar de comer para que los jóvenes, los que todavía tenían fuerzas para trabajar en los campos cuando la lluvia finalmente parara, pudieran sobrevivir con las raciones que quedaban. Se dejaban morir sentados en las esquinas de sus casas, en silencio, sin quejarse, sabiendo que cada bocado que ellos no comían era un bocado que podía mantener vivo a un nieto o a un hijo. Otros padres tomaron la decisión opuesta pero igualmente desgarradora: abandonar a sus hijos más pequeños en los bosques que rodeaban las aldeas. No lo hacían por crueldad. Lo hacían porque con 5 hijos y comida para 2, alguien tenía que quedarse fuera. Algunos padres esperaban que los niños encontraran bayas, raíces o cualquier cosa comestible en el bosque que les permitiera sobrevivir unos días más. Otros simplemente no podían soportar la idea de ver morir a sus hijos delante de ellos y preferían que la muerte ocurriera en la oscuridad del bosque, lejos de sus ojos, donde pudieran fingir que quizás, con suerte, alguien los había encontrado y los estaba cuidando. Es en ese mundo donde nació Hansel y Gretel, no como una fantasía, no como una fábula moral inventada por un escritor con talento para las metáforas, sino como un reflejo directo, casi documental, de lo que estaba ocurriendo en la vida real de millones de familias europeas entre 1315 y 1317.
Los niños del cuento son abandonados en el bosque porque sus padres no pueden alimentarlos. La bruja que quiere comérselos representa la amenaza del canibalismo que era real y documentada en la Europa de la hambruna. Y el horno donde Gretel quema a la bruja conecta con otro horror de la época que vendría siglos después, pero que ya empezaba a gestarse en la mentalidad de una sociedad aterrorizada y desesperada: la caza de brujas. El cuento de Hansel y Gretel sobrevivió durante 5 siglos como una historia oral que se transmitía de generación en generación en las regiones del Báltico y de la Alemania central, adaptándose, transformándose y evolucionando con cada narrador que la contaba a sus hijos antes de dormir, alrededor de una hoguera durante las largas noches de invierno europeo, o en las reuniones comunales donde los ancianos de las aldeas entretenían y educaban a los jóvenes con historias que contenían lecciones de supervivencia disfrazadas de aventuras fantásticas. Cuando los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm la recogieron y la publicaron por primera vez en 1812, en el primer volumen de su monumental colección Kinder und Hausmärchen, que en español se traduce como Cuentos de la infancia y del hogar, el cuento era significativamente más oscuro, más crudo y más perturbador que la versión edulcorada que conocemos hoy en día. Los Grimm no eran escritores de literatura infantil. Eran académicos, lingüistas y medievalistas, apasionados por la preservación del folclore germánico en una época en la que la cultura alemana estaba siendo amenazada por la influencia francesa durante las guerras napoleónicas. Sus libros no tenían ilustraciones. Estaban llenos de notas académicas al pie de página, y los cuentos que contenían estaban cargados de violencia, crueldad y temas que hoy consideraríamos absolutamente inapropiados para un público infantil. Los Grimm no escribían para niños. Escribían para la posteridad, intentando salvar unas historias que sentían que se estaban perdiendo para siempre. La versión de 1812 de Hansel y Gretel tenía una diferencia fundamental con la versión que el mundo conoce hoy, una diferencia que los propios Grimm decidieron cambiar 7 años después porque era demasiado perturbadora, incluso para los estándares de su época. En la primera edición, la persona que convence al padre de abandonar a los niños en el bosque no es una madrastra, es la madre biológica de Hansel y Gretel, su propia madre, la mujer que los trajo al mundo, que los amamantó, que los crió durante sus primeros años de vida, es la misma que mira a su marido a los ojos y le dice que tienen que deshacerse de los niños porque no hay comida suficiente para todos. En la edición de 1819, los Grimm cambiaron a la madre por una madrastra, un cambio que puede parecer menor pero que transforma completamente el significado emocional de la historia. Una madrastra que abandona a los hijos de otro es una villana clásica, un personaje que el lector puede odiar cómodamente porque no tiene ningún vínculo real con los niños. Pero una madre que abandona a sus propios hijos es algo completamente diferente. Es algo que no se puede procesar dentro de los marcos morales convencionales, algo que obliga al lector a enfrentarse con una realidad que preferiría no conocer, que en ciertas circunstancias extremas, el amor maternal, ese sentimiento que la sociedad presenta como el más poderoso e indestructible que existe, puede romperse. Y que se rompió, de verdad, en los bosques de la Europa de 1315. Los Grimm escucharon la historia de Hansel y Gretel de boca de Henriette Dorothea Wilde, la mujer que después se convertiría en la esposa de Wilhelm Grimm y que era hija de un farmacéutico de Kassel, en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Henriette había crecido escuchando estas historias de boca de su propia familia y de los narradores populares de la zona, personas mayores que mantenían viva una tradición oral que se remontaba siglos atrás y que contenía versiones de los cuentos mucho más crudas y más cercanas a los eventos históricos que las habían inspirado originalmente. Pero la versión que los Grimm publicaron no era la más antigua ni la más oscura que circulaba por Europa. Existían versiones anteriores, especialmente en la región del Báltico, donde el cuento tenía su origen más probable, en las que la historia era aún más brutal. En una de esas versiones antiguas, no son los padres los que quieren abandonar a los niños, son los padres los que quieren comérselos directamente. Los niños escuchan a sus padres afilando los cuchillos en la cocina durante la noche y huyen al bosque no para ser abandonados, sino para evitar ser devorados por las mismas personas que les dieron la vida. Es una imagen de una potencia narrativa tan devastadora que resulta casi imposible de digerir,
pero que encaja perfectamente con lo que los cronistas de la Gran Hambruna documentaron que estaba ocurriendo realmente en los hogares de la Europa del siglo XIV. El detalle de la bruja y su horno conecta con otro fenómeno histórico real que resulta igualmente perturbador. Entre 1500 y 1660, se estima que aproximadamente 80.000 personas, el 80% de ellas mujeres, fueron acusadas de brujería y ejecutadas en toda Europa. La imagen de la bruja como una mujer vieja, fea y solitaria, que vive aislada en el bosque y que representa una amenaza para los niños, no nació de la fantasía. Nació de una sociedad que durante siglos persiguió, torturó y quemó vivas a mujeres que vivían solas, que preparaban remedios con hierbas, que tenían conocimientos de medicina natural o que simplemente resultaban incómodas para sus vecinos. La bruja de Hansel y Gretel es quemada viva en su propio horno. Miles de mujeres reales fueron quemadas vivas en hogueras por toda Europa, bajo acusaciones que tenían tanto fundamento como la idea de que una anciana puede construir una casa con galletas de jengibre en medio de un bosque. El cuento refleja el miedo real de una sociedad que creía genuinamente que las brujas existían, que secuestraban niños, que practicaban la magia negra y que merecían ser destruidas con fuego purificador. Cuando Disney adaptó Hansel y Gretel y cuando las editoriales modernas publicaron versiones ilustradas del cuento con casitas de caramelo de colores pastel y brujas con sombreros puntiagudos que parecían más ridículas que amenazantes, eliminaron del relato todo lo que lo hacía real. Eliminaron a la madre biológica y la sustituyeron por una madrastra malvada que era más fácil de odiar. Eliminaron el contexto de la hambruna que hacía comprensible, aunque no justificable, la decisión de abandonar a los niños. Eliminaron las referencias al canibalismo que conectaban el cuento con eventos históricos documentados, y eliminaron el horror real de la caza de brujas que daba a la bruja del cuento un peso que iba mucho más allá de lo fantástico. Lo que quedó fue una historia bonita sobre dos niños valientes que vencen a una bruja tonta y vuelven a casa con un tesoro. Lo que se perdió fue la verdad de una Europa que durante 3 años se comió a sí misma, que abandonó a sus hijos en los bosques porque no podía alimentarlos, y que creó un cuento para intentar procesar un horror que era demasiado grande para ser contado de cualquier otra forma que no fuera disfrazándolo de fantasía. Hansel y Gretel no es un cuento de hadas. Es un documento de supervivencia escrito por personas que vivieron el infierno y que necesitaban convertirlo en historia para poder seguir adelante. El patito feo. La autobiografía de un hombre que nunca encajó en ningún sitio. Hans Christian Andersen nació el 2 de abril de 1805 en Odense, la segunda ciudad más grande de Dinamarca después de Copenhague, en una familia cuya pobreza era solo el primero de una larga lista de problemas que marcarían cada aspecto de su vida desde el primer día hasta el último. Su padre, que también se llamaba Hans, era zapatero, un hombre soñador y romántico que leía obras de teatro, fábulas y cuentos de las 1001 noches a su hijo por las noches, pero que ganaba tan poco dinero con su oficio que la familia vivía en una sola habitación, donde el taller de zapatería, el dormitorio y la cocina compartían el mismo espacio diminuto. Su madre, Anne-Marie Andersdatter, era lavandera, una mujer analfabeta que no sabía leer ni escribir, que lavaba ropa ajena en el río durante horas soportando el frío danés, y que según los biógrafos que investigaron su vida décadas después tenía una dependencia seria del schnapps, el licor de grano que en la Dinamarca del siglo XIX era más barato que la leche y más accesible que el agua limpia para las familias más pobres. Pero la pobreza y el alcoholismo de la madre eran solo la superficie de un entorno familiar que resultaba mucho más oscuro y más caótico de lo que la versión oficial de la vida de Andersen ha querido reconocer durante siglos. Su abuelo paterno era considerado loco por los vecinos de Odense. Recorría las calles de la ciudad tallando figuras de madera extrañas que representaban criaturas mitad humanas, mitad animales, y los niños del pueblo lo seguían por las calles burlándose de él y tirándole piedras mientras él les gritaba incoherencias. Su abuela materna trabajaba en el asilo de lunáticos de Odense, la institución donde la ciudad encerraba a las personas con enfermedades mentales, y el pequeño Hans pasaba horas allí escuchando las historias que las ancianas internas le contaban,
absorbiendo los cuentos populares daneses, que décadas después se convertirían en la materia prima de su obra literaria. Su tía regentaba un burdel en Odense, un negocio que en la Dinamarca del siglo XIX no era ilegal pero que estigmatizaba a toda la familia por asociación. Y su media hermana, Karen Marie, ejercía la prostitución y años después intentó chantajear a Andersen cuando éste ya era famoso, amenazándolo con hacer públicas las conexiones familiares que él llevaba toda su vida intentando ocultar. Es una familia que parece sacada de uno de los cuentos más oscuros del propio Andersen, no de su biografía real. Pero hay un detalle adicional sobre los orígenes de Andersen que añade una capa de misterio que ha fascinado a los historiadores durante décadas y que nunca se ha resuelto completamente. El historiador danés Jens Jorgensen propuso una teoría que, si algún día pudiera ser demostrada, convertiría la vida de Andersen en el patito feo más literal de toda la historia de la literatura universal, que Andersen no era hijo del zapatero Hans Andersen, sino hijo ilegítimo del príncipe heredero Christian Frederick, que más tarde se convertiría en el rey Christian VIII de Dinamarca. Según la investigación de Jorgensen, el príncipe mantuvo una relación con una noble llamada Elise Ahlefeldt Laurvig que quedó embarazada, y dado que el príncipe no podía casarse con ella porque su matrimonio debía ser una alianza política estratégica, el niño fue dado a una lavandera de Odense que ya tenía un hijo ilegítimo propio y que lo criaría como si fuera suyo, a cambio de un pago regular de la familia real. Varios detalles que los biógrafos han señalado parecen respaldar esta teoría. La matrícula escolar de Andersen era mucho más alta que la de cualquier otro estudiante de su nivel social, y los pagos procedían de fondos de la familia real. Andersen no tuvo certificado de nacimiento hasta los 17 años, un dato inusual incluso para la Dinamarca de principios del siglo XIX, y el propio padre de Andersen afirmaba con una insistencia que sus vecinos encontraban absurda que su hijo estaba conectado con la realeza danesa, aunque nunca explicó cómo ni por qué. Si la teoría de Jorgensen es correcta, el patito feo no es solo una metáfora de la transformación personal, ni una alegoría sobre el valor de ser diferente. Es la historia absolutamente literal de un cisne nacido en un nido de patos, un príncipe criado como un mendigo que pasó toda su vida sintiéndose profundamente diferente a todos los que lo rodeaban sin saber por qué, sin entender de dónde venía esa sensación constante de no pertenecer al mundo en el que le había tocado vivir. El niño que crecía en aquella familia rota y caótica era, según todas las descripciones de quienes lo conocieron, una criatura tan fuera de lugar en su entorno que resulta difícil entender cómo sobrevivió emocionalmente a su propia infancia. Hans Christian era extraordinariamente alto y desgarbado para su edad, con una nariz enorme que dominaba su cara, unos pies desproporcionadamente grandes que le daban un aire torpe y tambaleante al caminar, y unos brazos largos y delgados que colgaban de sus hombros como si no supiera qué hacer con ellos. No le interesaban los juegos de los otros niños. No jugaba a pelear, ni a correr, ni a trepar a los árboles como hacían los chicos de su barrio. Prefería quedarse en casa cosiendo ropa para su colección de muñecas, organizando pequeñas representaciones teatrales con títeres que él mismo fabricaba con retazos de tela, y cantando con una voz tan aguda, tan cristalina y tan impropia de un niño varón, que cuando su madre lo envió a trabajar a una fábrica de tela para que ganara algo de dinero, los obreros que lo escucharon cantar lo agarraron entre varios y lo desnudaron para comprobar si era una niña disfrazada de niño. No lo era. Pero el episodio resume en una sola imagen toda la crueldad que Andersen soportó durante su infancia, por el simple hecho de ser diferente a lo que el mundo esperaba que fuera. Su padre murió en 1816 cuando Hans tenía 11 años, debilitado por las enfermedades y por un breve periodo de servicio militar voluntario en las guerras napoleónicas, del que volvió destruido física y mentalmente, un hombre roto que ya no podía trabajar ni sostener a su familia. La madre le explicó la muerte de su padre diciéndole que la dama de hielo se lo había llevado, una frase que Andersen recordaría durante toda su vida y que décadas después se convertiría en la semilla de uno de sus cuentos más oscuros y más complejos, La Reina de las Nieves, la misma historia que Disney adaptaría como Frozen en 2013, eliminando prácticamente todo lo que la hacía perturbadora. Con el padre muerto y la madre incapaz de mantenerlo porque sus ingresos como lavandera apenas alcanzaban para alimentarse a sí misma, Hans tomó una decisión que definiría absolutamente todo lo que vendría después.
A los 14 años, completamente solo, sin dinero, sin contactos, sin experiencia y sin ningún plan, más allá de una fe ciega y probablemente irracional en su propio talento, se subió a una diligencia y viajó las 80 millas que separaban Odense de Copenhague con la intención de convertirse en actor, cantante o escritor, cualquier cosa que lo sacara de la miseria y del destino que le esperaba si se quedaba en Odense, que era exactamente el mismo que habían tenido su padre, su madre, su abuelo y todas las generaciones anteriores de su familia: la pobreza absoluta, el anonimato completo y el olvido total. En Copenhague, la capital del reino, Andersen intentó entrar en el Teatro Real danés como actor, como cantante y como bailarín, presentándose en las 3 disciplinas con la convicción de que su talento bastaría para compensar todo lo que le faltaba en apariencia, en formación y en conexiones sociales. Fue rechazado en las 3. Era demasiado alto, demasiado desgarbado, demasiado feo y demasiado extraño para subir a un escenario profesional. Su nariz era demasiado grande, sus pies eran demasiado grandes. Su voz, que había sido su mayor orgullo durante su infancia, estaba cambiando con la pubertad y perdiendo la calidad cristalina que lo había hecho especial en Odense. Los directores del teatro lo miraban con una mezcla de compasión y perplejidad, como si no supieran exactamente qué hacer con un muchacho que obviamente tenía algo, pero que igualmente obviamente no tenía lo que el escenario necesitaba. Jonas Collin, el director administrativo del Teatro Real danés, fue el único que vio más allá de la superficie y reconoció que aquel muchacho desgarbado y desesperado, aquel patito feo que no encajaba en ningún escenario, tenía un talento genuino y potencialmente extraordinario para la escritura. Collin usó su influencia política y social para conseguirle una beca del rey Frederick VI que le permitiera estudiar en una escuela de gramática y recibir la educación que su familia nunca habría podido pagarle. Fue el primer acto de generosidad real que Andersen experimentó en toda su vida, y lo pagó con una devoción absoluta y casi obsesiva hacia la familia Collin que duraría hasta el día de su muerte y que, irónicamente, se convertiría en la fuente del mayor sufrimiento emocional de toda su existencia. La escuela de gramática fue una experiencia tan brutal para Andersen que décadas después seguía escribiendo sobre ella como uno de los periodos más dolorosos de su existencia. Tenía 17 años cuando entró, lo que lo convertía en un alumno mucho mayor que sus compañeros de clase, y su aspecto físico, su voz aguda, su forma de vestir y sus modales afeminados lo convirtieron inmediatamente en el blanco de un acoso constante que el rector de la escuela, un hombre llamado Simon Meisling, no solo no detuvo, sino que aparentemente alentó y en ocasiones participó activamente. Meisling insultaba a Andersen delante de la clase, se burlaba de sus ambiciones literarias y lo humillaba con una regularidad que Andersen describió años después con una frase que resulta imposible de leer sin sentir su dolor. Sufrí tanto en mi mente que estuve muy cerca de hundirme por completo. El patrón que se estableció en aquella escuela, el de un ser humano diferente que es rechazado, acosado y humillado por quienes lo rodean simplemente porque no encaja en la norma que ellos han establecido, es exactamente el mismo patrón que Andersen reproduciría una y otra vez en sus cuentos. Desde el patito feo hasta la sirenita, desde la pequeña cerillera hasta el soldadito de plomo. Cuando finalmente salió de la escuela y empezó a escribir profesionalmente en Copenhague, primero ensayos, poesía y obras de teatro que tuvieron un éxito modesto, Andersen descubrió que el acoso no terminaba con la adolescencia, ni con el éxito, ni con la fama. La crítica literaria danesa lo trataba con un desprecio que trascendía con mucho la evaluación profesional de su obra y que atacaba directamente su persona, su apariencia física, su forma de comportarse y su manera de existir en el mundo. El escritor Karl Gutzkow lo llamó públicamente medio hombre, un insulto que en el contexto de la época tenía connotaciones tanto sobre su masculinidad como sobre su orientación sexual que Andersen no podía responder sin exponer aspectos de su vida privada que habían sido criminales en la Dinamarca del siglo XIX. Andersen viajó por toda Europa huyendo de Dinamarca durante meses cada año, buscando en Italia, en Francia, en Alemania y en Inglaterra la aceptación que su propio país le negaba con una constancia que le resultaba insoportable. Se convirtió en el escritor danés más viajado de su época, visitando más países y más ciudades que cualquier otro autor de Dinamarca,
como si estar en movimiento permanente fuera la única forma de escapar del dolor de no pertenecer a ningún sitio. Conoció a Víctor Hugo en París en 1833, una reunión entre dos escritores que compartían la pasión por los marginados y los excluidos de la sociedad. Conoció a Charles Dickens en Londres, con quien mantuvo una amistad intensa que terminó de la peor forma posible cuando Andersen se quedó en la casa de campo de Dickens durante 5 semanas en una visita que solo estaba prevista para 2, una anécdota que revela con una claridad dolorosa su tendencia compulsiva a aferrarse a las personas que le mostraban el más mínimo afecto con una intensidad emocional que terminaba invariablemente por asfixiarlas y por expulsarlo de sus vidas. Dickens, agotado por la presencia de un invitado que no se iba, dejó una nota pegada en el espejo de la habitación de invitados después de la partida de Andersen que decía: Hans Andersen durmió en esta habitación durante 5 semanas, lo que pareció una eternidad para la familia. No volvieron a hablarse. Pero el verdadero drama de la vida adulta de Andersen, el motor emocional que alimentó la mayoría de sus cuentos más famosos y más desgarradores, no fue el rechazo literario, ni la incapacidad de mantener amistades sin destruirlas con su intensidad. Fue el amor, o más precisamente, la ausencia absoluta y permanente de amor correspondido en toda su existencia. Andersen se enamoró repetidamente, obsesivamente, desesperadamente, de personas que no podían o no querían corresponderle, y cada uno de esos rechazos se transformó en un cuento que el mundo entero leería durante siglos, sin saber que lo que tenía entre las manos no era una fantasía infantil, sino una carta de dolor escrita por un hombre que estaba muriendo de soledad. En 1830 se enamoró de Riborg Boyd, la hermana de un amigo de la universidad, una mujer que ya estaba comprometida con otro hombre y que nunca correspondió sus sentimientos. Andersen guardó una carta que Riborg le había escrito dentro de una bolsa de cuero que se colgó del cuello y que llevó sobre su pecho durante el resto de su vida, 45 años, hasta que la encontraron sobre su cuerpo cuando murió en 1875. La Sirenita, publicada en 1837, fue una carta de amor desesperada al hombre del que estaba realmente enamorado, un cuento que ya contamos en el primer video de esta serie, y que nació del mismo dolor que produciría El patito feo 6 años después. Ese hombre era Edvard Collin, el hijo de Jonas Collin, el director del Teatro Real que había salvado a Andersen de la pobreza y que se había convertido en una figura paterna para él. Andersen conoció a Edvard cuando éste era un joven frío, distante y de pocas palabras, que había sido encargado por su padre de revisar los escritos en latín de Andersen, y desde el primer momento desarrolló por él una obsesión emocional que duraría más de 40 años, y que se convertiría en la relación más intensa, más dolorosa y más determinante de toda su vida. Las cartas que Andersen escribió a Edvard a lo largo de medio siglo, más de 500 que se conservan, son documentos de un amor no correspondido que resultan desgarradores en su intensidad y en su transparencia. En 1835, Andersen le escribió una frase que no deja espacio para la ambigüedad: «Te deseo. Sí, en este momento te deseo como si fueras una bella chica calabresa». Y en otra carta: «La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer un misterio. Mis sentimientos por ti son los de una mujer». Edvard nunca correspondió esos sentimientos. En sus memorias, escritas después de la muerte de Andersen, dejó un registro que resume la tragedia de toda la relación con una honestidad que es tanto admirable como cruel. Me encontré incapaz de responder a este amor, y eso causó al autor mucho sufrimiento. Andersen también se enamoró de Jenny Lind, la soprano sueca apodada el Ruiseñor de Suecia, que era una de las artistas más famosas y más celebradas de toda Europa en la década de 1840. Andersen escribió su cuento El Ruiseñor en su honor, un gesto romántico que le ganó a Jenny el apodo artístico con el que sería conocida durante el resto de su carrera. Pero cuando finalmente reunió el valor para proponerle matrimonio, lo hizo de la peor forma imaginable. Le entregó una carta con la propuesta en un andén de tren justo cuando Jenny estaba a punto de subirse al vagón para marcharse de la ciudad. Jenny lo rechazó con la gentileza de quien rechaza a un amigo querido, pero no a un amante. Y Andersen absorbió el rechazo como absorbía todos los rechazos de su vida, convirtiéndolo en literatura. Años después, cuando volvió a verla, Jenny estaba casada y tenía una hija. El cuento de hadas que Andersen había imaginado para sí mismo no se cumplió. Nunca se cumplía.
El patito feo fue publicado el 11 de noviembre de 1843 y fue reconocido inmediatamente por las personas cercanas a Andersen como lo que realmente era. Su autobiografía. No una autobiografía convencional con nombres, fechas y lugares, sino una autobiografía emocional donde cada humillación que sufre el patito en el corral, cada rechazo de los patos que lo consideran feo, cada noche de frío y soledad en el pantano, cada momento en que el patito desea morir antes que seguir soportando el desprecio de quienes lo rodean, corresponde a un episodio real de la vida de un hombre que nació en la pobreza, que fue acosado por ser diferente, que amó a personas que no pudieron amarlo de vuelta y que pasó toda su vida sintiéndose un ser desplazado que no encajaba en ningún lugar del mundo. Pero hay un detalle del cuento que la mayoría de la gente pasa por alto y que es quizás el más importante de todos. El patito feo no se transforma en cisne, no cambia, no mejora, no se convierte en algo que no era. Descubre que siempre fue un cisne. Siempre lo fue, desde el primer día, desde el momento en que salió del huevo. Lo que cambió no fue él, sino la mirada de los que lo rodeaban. Como el propio Andersen escribió, no importa haber nacido en un corral de patos, siempre que uno haya salido de un huevo de cisne. Andersen murió el 4 de agosto de 1875 en Copenhague, a los 70 años, sin haberse casado, sin haber tenido hijos, probablemente sin haber tenido nunca una relación sexual con otra persona en toda su vida. Edvard Collin, el hombre al que había amado durante más de 4 décadas, gestionó todos los trámites legales de su muerte y su herencia, que ascendía a 50.000 riksdólares, el equivalente a aproximadamente $1.000.000 actuales. Y después escribió una frase sobre Andersen, que es la última y más definitiva puñalada en la vida de un hombre que pasó 70 años buscando ser aceptado tal como era. No puedo desviarme de la opinión de que el mejor servicio que se le puede hacer a Andersen es mostrar al mundo lo enferma que tenía la mente. El libro de la selva. El Mowgli real nunca aprendió a hablar y murió de tuberculosis. En febrero de 1867, un grupo de cazadores se abrió paso a través de la selva del distrito de Bulandshahr, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, una región de bosques densos, ríos anchos y aldeas dispersas que en aquella época formaba parte de la India británica, el vasto territorio colonial que la corona inglesa administraba como si fuera una propiedad privada de 200 millones de habitantes. Los cazadores seguían el rastro de una pieza de caza mayor, cuando llegaron a un claro en el bosque donde se abría la entrada de una cueva oscura que parecía estar habitada por una manada de lobos. Se acercaron con cautela esperando encontrar una loba con cachorros, algo frecuente en aquella zona donde los lobos indios eran abundantes y donde los cazadores locales conocían sus madrigueras y sus costumbres reproductivas con la familiaridad que da la convivencia durante generaciones. Lo que vieron cuando se asomaron a la entrada de la cueva les detuvo en seco. Entre los cachorros de lobo, moviéndose exactamente igual que ellos, avanzando a 4 patas con la misma soltura y la misma naturalidad que si hubiera nacido con 4 patas en lugar de 2, había una criatura que no era un lobo, era un niño humano de unos 6 años de edad, desnudo, con el pelo enmarañado, las uñas largas y curvadas como garras, la piel oscurecida por la tierra y el sol, que gruñía y enseñaba los dientes a los intrusos exactamente como lo habría hecho cualquier otro miembro de la manada que estaba protegiendo su territorio. Los cazadores intentaron acercarse al niño, pero los lobos reaccionaron con una agresividad inmediata y territorial, interponiéndose entre los hombres y la criatura con los colmillos al descubierto y los lomos erizados, dejando claro con cada gruñido y cada postura corporal que consideraban al niño como uno de los suyos y que estaban dispuestos a defenderlo con la misma ferocidad con la que habrían defendido a cualquier otro cachorro de la manada frente a una amenaza externa. Los cazadores, que eran hombres del campo acostumbrados a tratar con animales salvajes y que sabían que enfrentarse a una manada de lobos protegiendo a sus crías era una forma segura de acabar herido o muerto, tomaron una decisión que cambiaría la vida del niño para siempre, aunque nadie en aquel momento podía saber si ese cambio sería para mejor o para peor. Prendieron fuego a la entrada de la cueva amontonando ramas secas, hojas y maleza en la boca de la madriguera, y encendiéndolas para llenar el interior de humo,
y obligar a los lobos a escapar por las salidas traseras que todas las madrigueras de lobos tienen como rutas de huida en caso de peligro. Los lobos, asfixiados por el humo, huyeron por el lado opuesto de la cueva y desaparecieron en la espesura de la selva, abandonando al niño que habían protegido durante años, porque su instinto de supervivencia era más fuerte que su vínculo con la criatura que habían adoptado. El niño se quedó atrás, solo, acurrucado en el fondo de la madriguera llena de humo, tosiendo, gruñendo y arañando la tierra con las uñas como un animal acorralado que no entiende qué está pasando, ni por qué el mundo que conocía se ha llenado de repente de fuego y de extraños que gritan en un idioma que no reconoce. Los cazadores lo capturaron con dificultad porque el niño mordía y arañaba con una fuerza sorprendente. Lo envolvieron en una manta y lo llevaron ante el magistrado del distrito de Boulanchard, un funcionario colonial británico que no tenía ningún protocolo ni ninguna idea de qué hacer, con un niño que gruñía cuando alguien se le acercaba e intentaba morder a cualquiera que extendiera la mano hacia él. El magistrado ordenó que fuera enviado al orfanato de la misión de Secandra, en la ciudad de Agra, la misma ciudad donde se encuentra el Taj Mahal, a unos 200 kilómetros al sur. Allí, los misioneros cristianos que dirigían la institución le dieron el nombre que llevaría durante el resto de su corta y triste vida, Dina Sanichar, que significa sábado en hindí, porque fue un sábado cuando llegó al orfanato. Nadie supo nunca cuál era su nombre real ni si alguna vez había tenido uno. Nadie supo quiénes eran sus padres ni cómo había acabado en una cueva de lobos siendo un bebé. Nadie supo si había sido abandonado deliberadamente por una familia que no podía alimentarlo, si se había perdido en la selva siendo un niño de pocos meses y los lobos lo habían recogido, o si su madre había muerto en el bosque y la manada había encontrado al bebé llorando junto a un cadáver y lo había adoptado por algún instinto maternal que la ciencia todavía no entiende completamente. Todo lo que se sabía de Dina Sanichar era lo que los cazadores habían visto con sus propios ojos aquella noche de febrero de 1867. Un niño humano que se movía, comía, dormía, gruñía y se comportaba en todos y cada uno de los aspectos de su existencia exactamente como un lobo. Lo que los misioneros del orfanato de Secandra descubrieron en las semanas y meses siguientes a la llegada de Dina Sanichar fue algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la naturaleza humana y sobre la diferencia entre las personas y los animales. Dina no hablaba, no emitía ningún sonido que pudiera interpretarse como lenguaje humano en ningún idioma conocido. Se comunicaba exclusivamente con gruñidos, aullidos y sonidos guturales que reproducían con una exactitud asombrosa los sonidos de una manada de lobos. Caminaba exclusivamente a 4 patas, apoyando las manos en el suelo con la misma naturalidad con la que cualquier otro niño de 6 años camina sobre 2 piernas, y sus palmas y sus rodillas tenían callosidades gruesas y endurecidas que se habían formado por años de desplazarse por terreno rocoso y por el suelo de la cueva exactamente como lo haría un cuadrúpedo. Se negaba a comer cualquier alimento cocinado. Olía todo lo que le ponían delante antes de decidir si lo aceptaba o lo rechazaba, exactamente como hace un lobo con una presa desconocida. Solo comía carne cruda y la devoraba directamente del suelo, sin usar las manos, sin utensilios, sin platos, arrancando los trozos con los dientes y mordiendo los huesos para afilarlos y después roerlos durante horas. No toleraba la ropa. Cada vez que los misioneros intentaban vestirlo, se arrancaba la ropa con los dientes y las manos y la destrozaba. No dormía de noche. Era activo durante las horas de oscuridad y dormía durante el día, siguiendo el ciclo nocturno de los lobos con los que había crecido. Erhard Lewis, el director del orfanato de Secandra, documentó los comportamientos de Dina en cartas que enviaba a colegas y a autoridades coloniales, y sus descripciones son los registros más detallados que existen sobre la vida de un niño feral en la India del siglo XIX. Lewis escribió que la facilidad con la que Dina se desplazaba sobre sus 4 extremidades era asombrosa, que su velocidad a 4 patas era comparable a la de un niño corriendo sobre 2 piernas, y que antes de comer o probar cualquier alimento, lo olía detenidamente, y cuando el olor no le gustaba, lo arrojaba lejos de él con un gesto de asco que era idéntico al de un animal rechazando una presa en mal estado. Los misioneros intentaron durante meses, y después durante años, enseñarle las habilidades más básicas de la vida humana. Caminar erguido sobre 2 piernas en lugar de desplazarse a 4 patas por el suelo,
Comer con las manos usando utensilios, en lugar de devorar la comida directamente del suelo con la boca, responder a su nombre cuando alguien lo llamaba, mirar a los ojos a las personas que le hablaban, repetir sonidos simples que pudieran convertirse en las primeras sílabas de un vocabulario que le permitiera comunicarse con los seres humanos que ahora formaban su mundo, aunque él no los hubiera elegido ni los entendiera. Los progresos fueron extraordinariamente lentos, dolorosamente limitados y en muchos aspectos fundamentales, decepcionantes para unos misioneros que creían genuinamente que la civilización cristiana, la educación, la paciencia y el amor podían transformar cualquier criatura salvaje en un ser humano funcional e integrado en la sociedad. Estaban equivocados, y la razón por la que estaban equivocados es algo que la neurociencia moderna ha explicado con una claridad que los misioneros del siglo XIX no podían tener. Dina Sanichar no era una criatura salvaje esperando pacientemente a ser civilizada por personas más sabias que él. Era un niño cuyo cerebro se había desarrollado durante los primeros 6 años de su vida, los años más críticos y más determinantes de la formación neurológica de cualquier ser humano, sin recibir absolutamente ningún tipo de estimulación lingüística, social, cultural ni emocional humana. Su cerebro había aprendido a procesar el mundo a través de los sentidos de un lobo, el olfato como sentido primario, la audición como sistema de alerta, el tacto como forma de comunicación social y el lenguaje corporal de la manada como único código de interacción con otros seres vivos. La ventana de desarrollo neurológico durante la cual el cerebro humano adquiere la capacidad del lenguaje articulado se cierra aproximadamente entre los 5 y los 7 años de edad, y una vez cerrada, esa capacidad se pierde de forma prácticamente irreversible. Dina había cruzado esa frontera sin que nadie en el mundo humano supiera que existía, ni que acababa de cerrarse para siempre dentro de su cabeza. Los años que Dina Sanichar pasó en el orfanato de Secandra fueron más de 20, más de 2/3 de toda su vida, y el resultado acumulado de esas 2 décadas de esfuerzos constantes, pacientes y genuinamente bien intencionados por parte de los misioneros para convertirlo en un miembro funcional de la sociedad humana, fue desoladoramente limitado comparado con lo que cualquiera habría esperado después de tanto tiempo, tanto trabajo. Después de años de entrenamiento diario, repetitivo y agotador tanto para Dina como para las personas que lo cuidaban, aprendió a ponerse de pie y a caminar sobre 2 piernas, aunque nunca lo hacía con la fluidez natural y automática de alguien que ha caminado erguido desde que dio sus primeros pasos, siendo un bebé, y los misioneros observaban que siempre parecía más cómodo, más relajado y más él mismo cuando se dejaba caer a 4 patas, como si la postura bípeda fuera un disfraz que se ponía para complacer a los adultos que lo rodeaban, pero que se quitaba en cuanto creía que nadie lo estaba mirando. Aprendió a vestirse por sí mismo, a tolerar la presencia de la ropa sobre su piel sin arrancársela con los dientes como hacía durante los primeros años, y a comer de un plato usando las manos en lugar de devorar los alimentos directamente del suelo con la boca, como había hecho durante toda su infancia en la cueva de los lobos. Pero eso fue absolutamente todo. En más de 20 años de convivencia diaria con seres humanos que hablaban a su alrededor constantemente, que le dirigían palabras, frases y órdenes simples miles de veces, que intentaban por todos los medios que la paciencia y la creatividad misionera les permitían encontrar una forma de cruzar el abismo que separaba su mente de la de ellos, Dina Sanichar no aprendió a pronunciar una sola palabra. Ni una, ni su propio nombre, ni sí, ni no, ni agua, ni comida, ni ningún sonido articulado que los misioneros pudieran identificar como un intento, por rudimentario que fuera, de comunicación lingüística humana. Su cerebro, que había aprendido a procesar el mundo a través de los sentidos y los instintos de un lobo durante los primeros 6 años de su vida, se había formado sin las conexiones neuronales que permiten el lenguaje articulado, y esas conexiones, según la neurociencia moderna, tienen una ventana de formación crítica que se cierra aproximadamente entre los 5 y los 7 años de edad, después de la cual el cerebro humano pierde progresivamente la capacidad de adquirir un primer idioma de forma natural. Lo único genuinamente humano que Dina adoptó en toda su vida fue el tabaco. En algún momento de su estancia en el orfanato, observó a otros residentes y a los propios misioneros fumando, y desarrolló una adicción al tabaco que se convirtió en su único vínculo real con el mundo humano que lo rodeaba. Los misioneros le permitían fumar porque era la única actividad que parecía producirle algún tipo de satisfacción o calma.
la única cosa que hacía por voluntad propia, sin que nadie tuviera que enseñársela o forzarlo a hacerla. Dina Sanichar no era el único niño feral que vivía en el orfanato de Secandra. Lois documentó que había al menos otros 2 niños y una niña que también habían sido encontrados viviendo con lobos en diferentes zonas de la India y que habían sido llevados al mismo orfanato para su rehabilitación. Cuando otro de estos niños ferales llegó a Secandra, Dina estableció una conexión con él que fue la única relación significativa que tuvo con otro ser durante sus años en el orfanato. Los 2 niños se aislaban juntos del resto de los residentes, se sentaban el uno junto al otro en silencio durante horas, comían juntos y dormían cerca el uno del otro, como si cada uno reconociera en el otro algo que no podía encontrar en ninguna de las personas que los rodeaban. Otro ser que estaba tan perdido y tan fuera de lugar en el mundo humano como él mismo. Rudyard Kipling nació en Bombay, la actual Bombay, en 1865, 2 años antes de que Dina Sanichar fuera encontrado en aquella cueva de Bulandshahr. Creció en la India colonial británica, hablaba hindi con fluidez antes de hablar inglés, y absorbió durante su infancia las historias, las leyendas y los mitos de la India que después se convertirían en la materia prima de su obra literaria más famosa. En 1894, Kipling publicó El libro de la selva, una colección de relatos protagonizados por Mowgli, un niño humano que es adoptado por una manada de lobos en la selva india, que aprende las leyes de la jungla de boca del oso Balú y la pantera vagueira, que lucha contra el tigre Shere Khan y que finalmente decide abandonar la selva para reintegrarse en la sociedad humana. El libro fue publicado exactamente 1 año antes de que Dina Sanichar muriera en el orfanato de Secandra. No existe ningún documento que demuestre de forma definitiva que Kipling conociera la historia específica de Dina Sanichar, pero lo que sí está documentado es que las historias de niños ferales criados por lobos circulaban ampliamente por la India colonial de la segunda mitad del siglo XIX, que los periódicos y las publicaciones misioneras las recogían con frecuencia, y que Kipling, que era periodista de profesión antes de ser novelista y que trabajó durante años en periódicos de Lahore y Allahabad, tenía acceso directo a esas fuentes y las conocía con certeza. La diferencia entre Mowgli y Dina Sanichar es la diferencia entre la ficción y la realidad, y esa diferencia es absoluta y devastadora. Mowgli aprende a hablar. Dina nunca pronunció una palabra. Mowgli es aceptado por los lobos como un igual y aprende sus leyes, su lenguaje y su código de honor. Dina fue un niño abandonado que probablemente fue tolerado por la manada, pero que no comprendía las dinámicas sociales de los lobos más de lo que comprendía las de los humanos. Mowgli elige voluntariamente dejar la selva para unirse a la sociedad humana porque descubre que pertenece a ella. Dina fue arrancado de la cueva por la fuerza, llevado a un orfanato donde nadie le preguntó si quería estar allí, y pasó el resto de su vida en una institución donde era tratado con amabilidad, pero donde nunca dejó de ser un extraño que no entendía las reglas del mundo en el que lo habían obligado a vivir. Mowgli corre por la selva con la alegría y la libertad de un niño que ha encontrado su lugar en el mundo. Dina caminaba por los pasillos del orfanato de Secandra con la mirada perdida de alguien que no pertenece a ningún lugar y que ha dejado de intentar encontrar uno. En algún momento entre 1889 y 1894, alguien fotografió a Dina Sanichar en el orfanato de Secandra. La fotografía, que hoy se conserva en el Rijksmuseum de Ámsterdam, muestra a un hombre joven y delgado, vestido con una camisa blanca holgada, sentado en una postura ligeramente encorvada que sugiere que nunca se sintió completamente cómodo sentándose como un ser humano. Su rostro es delgado. Sus ojos oscuros miran directamente a la cámara con una expresión que es imposible de clasificar como humana o animal, y que resulta profundamente perturbadora precisamente por esa ambigüedad. No hay curiosidad en esos ojos, no hay miedo, no hay la chispa de reconocimiento que una persona normal muestra cuando mira a una cámara sabiendo que su imagen está siendo capturada. Hay algo más que resulta muy difícil de describir con palabras. La mirada de alguien que está presente físicamente, pero que no está conectado emocionalmente con nada de lo que lo rodea, como si mirara el mundo desde el otro lado de un cristal que nadie más puede ver. Dina Sanichar murió de tuberculosis en 1895, a los 34 o 35 años de edad, en el mismo orfanato donde había vivido durante más de 20 años. Nunca salió de Secandra después de llegar allí, nunca volvió a la selva. Nunca encontró a los lobos que lo habían criado, ni supo qué fue de ellos.
Nunca tuvo amigos humanos más allá del otro niño feral con el que compartía su aislamiento silencioso. Nunca se integró en la sociedad que lo había rescatado o capturado, dependiendo de cómo se mire. El libro de la selva, publicado un año antes de su muerte, termina con Mowgli corriendo feliz entre la selva y el pueblo, libre para elegir entre dos mundos que lo aceptan y lo aman. La historia real de Dina Sanichar termina con un hombre que no pertenecía a ninguno de los dos y que murió solo, sin voz, fumando el único regalo que el mundo humano le dio y que él aceptó voluntariamente.